conocemos a Moisés, era la relación que tenía todo el pueblo de Israel con la ley de Moisés. Entonces sabemos cuán severa era. Y por eso decimos, si Cristo es superior a Moisés, pues más severo aún es lo que le espera al que rechaza a Jesús. Nosotros sabemos lo que conlleva ese castigo, y hoy vamos a estar viendo cómo este castigo precisamente no solamente para los no creyentes, sino también los apóstatas, y también de manera disciplinaria para el pueblo de Dios y el pueblo de Cristo. Por eso es que el versículo 7, fíjense cómo dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque vamos a dejarlo hasta ahí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahí menciona una porción de lo que es el Antiguo Testamento. Se está hablando del Salmo 95, los versículos 7 y 8, por lo que nos está dejando saber de que el Espíritu Santo es visto como el autor de la revelación del Antiguo Testamento. O sea, él fue el que reveló todo lo relacionado a la ley de Moisés, incluyendo todo aquel plan para la construcción del tabernáculo. Si vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 8, adelantándonos un poquito, Hebreos capítulo 9, versículo 8, hablando del sacerdocio terrenal, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que vemos al Espíritu Santo envuelto en lo que es toda la revelación de lo que es el Antiguo Testamento. Siempre hemos escuchado decir que el Espíritu Santo antes de Cristo obraba de maneras específicas en individuos específicos con misiones y propósitos específicos de parte de Dios. Bueno, una de la misión del Espíritu Santo fue la revelación de lo que es la ley y todo lo relacionado a la construcción del tabernáculo. Pero oyen la advertencia que dice, la cual también se encuentra en el Salmo 95, 7 a 8, que escuchemos su voz. ¿Por qué es importante escuchar su voz? Lo dice el mismo Salmo 95. Porque nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Sabemos que repetidamente en el Nuevo Testamento está esa frase muy común que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un ejemplo de eso lo encontramos en Apocalipsis 3:22. ¿Qué implica el escuchar la voz de Dios y el tener oídos para ella? Bueno, está hablando aquí de prestar atención de cerca. O sea, no es como que usted escuchó por allá de lejos algo que sucedió por allá, no. Cuando nos interesa algo, cuando podemos decir cautiva nuestra curiosidad y nuestro interés, por lo menos a mí me sucede, no sé si ya estaré perdiendo el sentido del oído, pero muchas veces quiero escuchar una noticia y quizás hay ruidos de caldero, los muchachos, otro ruido y me perturban. ¿Y qué yo hago? Voy y me acerco al televisor lo más posible para poder, ¿qué? Escuchar. ¿Por qué me he acercado a escuchar? Porque tengo interés. Porque lo que quiero escuchar me conviene, me interesa y eso me capta la atención. Ese es el sentir cuando está diciendo aquí: cuando escuche su voz. Cuando escuche su voz, dice ahí: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es escuchar con interés. Y más cuando ya hemos dicho que el Salmo 95, 7 al 8 dice que la razón por la cual debemos escuchar y no debemos endurecer nuestro corazón es porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Por ende, cuando, hermanos, uno viene aquí a la iglesia y no escucha con interés, le falta el respeto a Dios. Y en este mismo momento hay gente faltándole respeto a Dios.
Están aquí entre nosotros, pero no se han acercado. No se han acercado a escuchar la voz de Dios con atención. Y eso es lo serio de lo que nos está hablando aquí, hermano. ¿Por qué? Porque si serio era prestarle atención a la ley que se le daba a Moisés, ¿cuánto más a Jesucristo? Muchas veces nuestra actitud, y sobre todo ante la palabra, tiene mucho que desear. ¿Por qué es así? Hermanos, haciendo un análisis propio, haciendo un análisis de cómo se comportan los seres humanos, yo pienso que estamos muy llenos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay lugar ni para Dios ni para la palabra. Y esa llenura de autosuficiencia que hay en nosotros, la manifestamos aún en la casa de Dios. Y cuando se nos pone frente a la palabra de Dios. Quiere decir que lo primero que el Señor aquí está llamando nuestra atención es a que nosotros cultivemos no tanto una reverencia en el sentido de mi actitud cuando estoy en la iglesia, pero un respeto hacia la palabra de Dios. La palabra que es dada a través de predicadores, a través de maestros. El instrumento que el Señor use para dar la palabra, no importa. Lo que importa es que usted entienda que es Dios quien nos está hablando y está diciendo, escucha su voz. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando hablamos con una persona que ésta no nos ponga atención, ¿verdad? Que esté mirando para otro sitio, o que nos damos cuenta cuando nos están llamando la atención. En esto hablamos hace poco, creo que fue en el estudio anterior de Santiago, en cuanto a los comportamientos que usted se puede dar cuenta cuando una persona no quiere que usted le siga hablando. Sobre todo ya usted se empieza a retirar. La persona hablando y usted moviéndose. Eso es indicio que ya no le quiere atender, que ya no le está prestando atención. Bueno, y a nosotros no nos gusta. Entonces, ¿cuánto más, cómo usted se cree que se siente Dios cuando Él prepara para nosotros una palabra y no venimos, y si venimos, no atendemos? Por eso dice ahí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcáis, hermano. Hay que ser celoso en el estudio de la Biblia. Siempre venga a la casa del Señor con esta expectativa. ¿Qué voy a aprender hoy? ¿O qué voy a afirmar en mis conocimientos? Porque algo el Señor tiene para mí. Fíjate, en segundo lugar, se asocia el escuchar con el corazón. Cuando habla de no endurecer los corazones, de la manera que lo asociamos con el escuchar la palabra, es que es muy importante para nosotros que pongamos por obra lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo vamos a poner por obra si, en primer lugar, no hemos escuchado? ¿No es cierto? ¿Viste? Son dos cosas bien importantes cuando se trata cuando Dios me habla. Cuando Dios me habla, no solamente capta mi atención, pero yo entiendo que según Él me va revelando a mí su voluntad, es para que yo la vaya poniendo en práctica en mi vida. Fácil no lo es. Que lo vamos a conseguir 100%, no puedo decir que es así. Pero el Señor tiene que ver que yo estoy tratando. No solamente de escuchar la palabra de Dios, sino que yo voy a hacer lo posible por poner por obra cuando Él me ha definido cuál es su voluntad para mi vida. Quiere decir, no podemos ser oidores olvidadizos. No endurecer el corazón con relación a la palabra también es no enojarnos ante las advertencias y las exhortaciones bíblicas. Todo eso conlleva la correcta actitud. O sea, yo no puedo enojarme, al contrario. Yo tengo que estar bien agradecido a Dios, número uno, porque lo que la palabra quiere hacer en mí es hacer una buena persona. La palabra lo que quiere hacer en mí es que se vaya restaurando toda esa imagen que fue distorsionada, la cual recibí yo de Dios. Entonces, la palabra tiene un buen intento en nuestras vidas.
y es hacernos mejores personas. Quiere decir que yo no puedo enojarme ante una advertencia, ante una exhortación bíblica, porque su fin es para mejoría nuestra. Ahora, los versículos del 8 al 11 establece un ejemplo aquí con el éxodo israelita. Fíjense que dice, después que dice no endurezcáis vuestros corazones, y pone ahora el ejemplo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué se establece este ejemplo del éxodo israelita? Es por la tipología que hay entre Cristo, la iglesia, y pudiéramos decir todo el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento está incluido todo lo relacionado con el pueblo de Israel. Creo que en dos domingos vamos a traer un mensaje a la iglesia de la similitud que hay entre Israel y la iglesia misma. Pero en este mismo momento se menciona el ejemplo de Israel por esta tipología que hay entre ambos. O sea, todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento va a tipificar a Cristo y va a tipificar la iglesia. Y eso lo vamos a ir viendo a través de toda la epístola. Según vamos a ir avanzando, vamos a ver cómo increíblemente hay esta similitud entre ambas partes. Recuerdan que ahora, volviendo un poquito a la historia y a la nación de Israel, fue la última plaga, la muerte de los primogénitos, la que prácticamente abrió la puerta del exilio, ¿no? Y sabemos que la noche antes de ese día se instituyó lo que fue la Pascua, la celebración de la Pascua, donde se mataba un cordero entre familias, y las familias eran pequeñas, se reunían con vecinos. La sangre de ese cordero se ponía en los tindeles de las puertas. Cuando pasaba el ángel de la muerte, pues no tocaba el primogénito que vivía dentro de esa casa. Y todo eso ocurrió, y eso fue lo que le abrió el exilio al pueblo de Israel. Bueno, Cristo es la verdadera Pascua sacrificada por su pueblo. O sea, no es que Cristo vino a tomar el lugar del Cordero. Es todo lo contrario. Aunque esas cosas sucedieron primero, tenemos que ver que el Cordero lo único que estaba haciendo era tipificando a Cristo cuando Él viniera. Y que Cristo es un Cordero sin mancha y sin contaminación, según nos lo dice 1 Corintios 5:7 y 1 Pedro 1:19. Ahora vamos a ver un poco más acerca de esta tipología que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia. Cuando hablamos de Egipto, tenemos que relacionarlo a la cautividad del pecado. Eso es lo que simboliza la nación de Egipto, la cautividad del pecado. Nosotros los creyentes venimos a ser la congregación en el desierto. O sea que en este mismo momento estamos pasando por el desierto. ¿Y vamos a qué? Rumbo hacia la patria celestial. Muchos comentaristas dicen que ese bautismo en Cristo está tipificado en el Antiguo Testamento cuando Israel tuvo que pasar y atravesar lo que fue el Mar Rojo, que fue lo que prácticamente el escape que Dios proveyó para ellos. La alimentación de la palabra en Cristo es el maná, es el agua que salió de aquella roca, que alimentó y sostuvo a Israel en medio de aquellos tiempos. Y Cristo vino a ser la roca viva, el guía atravesando aquel desierto. Y así Él es para nosotros hasta que lleguemos a Canaán. En 1 Corintios, si ustedes van conmigo, hermanos, a 1 Corintios capítulo 10, vemos cómo Pablo sintetiza
esta similitud que estamos estableciendo entre la nación de Israel y la iglesia. Y queremos establecer esta similitud porque vemos cómo el pasaje nos va a hablar a nosotros, y es a nosotros la iglesia que el Señor está diciendo: no endurezcáis vuestros corazones como la nación de Israel. O sea, aprendiendo de la nación de Israel, podemos comprender cómo el Señor quiere que nos comportamos. Primera de Corintios 10, del 1 al 13, fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que ese es a lo que se refiere la tipología del bautismo en Cristo, del bautismo del cristiano. Ahora dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y yo creo que nosotros tenemos aquí en común, hermanos, el que nuestro deseo es agradarle a Dios. Siempre es triste decir que los fieles son los que reciben las exhortaciones y las advertencias. Pero ¿sabe lo que está sucediendo? Que ustedes cada vez se están fortaleciendo más. Y están fortaleciendo más su fe y sus convicciones en obedecer y seguir al Señor. Ojalá el resto de la congregación tuvieran ese sentir que tienen ustedes de venir al templo, escuchar su voz, porque le quieren ser de agrado. Porque, hermanos, en realidad hay mucha gente que desagrada a Dios. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Mucha gente desagrada a Dios, con su infidelidad, con su actitud dentro del templo, con su manera de tomar las cosas del Señor. Mucho desagrado hay delante de Dios. Lo único que hace esto es aumentar nuestra apreciación por la paciencia y la misericordia que Dios verdaderamente está mostrando para sus hijos. Es lo único que hace. Pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ve, como ejemplo para nosotros. Por eso hay que mencionarlas. Lo sucedido al pueblo de Israel quedó revelado, quedó marcado en la palabra y sirve de ejemplo para la iglesia. ¿Por qué? Por esta tipología que hemos acabado de señalar. La iglesia está en peligro de quedar cautiva del pecado en Egipto, porque estamos en medio de Egipto. Los creyentes somos esta congregación que estamos pasando por el desierto de esta vida. Y entonces hay que estudiar las experiencias de Israel para nosotros no cometer los mismos errores como pueblo santo de Dios que somos. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, tenemos al mismo Cristo guiándonos por el desierto de esta vida. Si no fuera por Cristo, si no fuera realmente por la guía de Cristo, que Él es nuestra roca viva, ¿cómo estaríamos comportándonos nosotros? Yo no creo que nosotros podamos
decirle así al pueblo de Israel y juzgar. Yo no creo que podamos levantar dedos, porque si no fuera por Cristo, nosotros no estuviéramos como estamos. Lo sucedido a Israel en el desierto, su rebelión y castigo, ha sido preservado como ejemplo para nosotros, para que no imitemos su desobediencia y seamos objeto de un juicio comparable. Por eso es que el Salmo 95 tiene este mismo tono. ¿Okay? Si ustedes lo estudian, los primeros 7 versículos de este Salmo es un llamado a adorar a Dios, pero luego los versículos del 7 al 11 es una advertencia a no desobedecer a Dios. Quiere decir que la adoración va ligada muy de cerca a la obediencia. O sea, de nada me vale a mí ser un adorador si yo no voy a escuchar la voz de Dios y menos mostrar desinterés a la hora de aplicarla a mi vida o a la hora de hacer su voluntad. Es bien importante que nuestros corazones sean sinceros y obedientes ante el Señor. De nada nos vale profesar una religión de labios para afuera sin un corazón susceptible a la palabra de Dios. Hermanos, en solamente los 5 años de experiencia que tengo en el ministerio, solamente estos 5 años han sido suficientes para darme cuenta que muchas de las personas que profesan ser creyentes, ¿okay?, que tú las ves que vienen un domingo, que no vienen, faltan un domingo y el otro no vienen. Que tú las ves que quizás una vez al mes se aparecen a un mensaje. Ni vienen a estudios, ni vienen a escuelas dominicales, ni se interesan en traer sus niños para que estudien. Hermanos, estas familias caen en unos desastres inimaginables. ¿Y usted sabe por qué es eso? No hay que ser sabio. No hay que ser sabio por la falta de nutrición en la palabra de Dios. ¿Cómo usted cree que usted va a reaccionar y va a tener defensa suficiente contra ese enemigo cruel que tenemos si usted viene una vez al mes a escuchar un mensaje? Si acaso. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de advertir. Yo diría, ojalá nuestra congregación sean como los que están aquí hoy. Esas 200 personas que nos reunimos los domingos sean como los que están aquí hoy. Yo no me enorgullezco de 200 personas. Que tenemos 200 personas los domingos y el resto de la semana siempre es el mismo grupo de siempre. Yo no me enorgullezco de eso. Al contrario, es una gran responsabilidad porque hay mucho que aprender y mucho que dejar que la palabra de Dios amoneste nuestras vidas. Esto es algo serio, hermanos. Por eso que el Señor insiste y dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como me provocó el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. La provocación que aquí se menciona fue cuando los israelitas amenazaron con rebelarse contra Moisés en Refidim porque no había agua. Y comenzaron inmediatamente a murmurar, a usar la lengua como una ametralladora, porque hay mucha gente que usa la lengua como ametralladora. Cogen y acaban con todo el mundo. En un momentico, porque eso es lo que hace una ametralladora, en un momentico acaba con todo, con la lengua. Y así el pueblo de Israel comenzó a murmurar y a quejarse que no había pan, que no había agua. Inclusive Moisés les responde, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Según nos lo menciona Éxodo 17:2. Moisés tuvo que reaccionar de esa manera contra todo aquel pueblo quejándose. Pero el pueblo no solamente tentó a Dios en esta ocasión. El pueblo de Israel estuvo tentando a Dios durante los 40 años que pasaron por el desierto. Tentaron la paciencia de Dios.
Un ejemplo de ello fue lo que sucedió en Cades Barnea. Usted sabe acerca de esa historia, ¿no? Cuando la mayoría de los espías pues trajeron un informe desfavorable de la tierra de Canaán. Y cuando trajeron aquel reporte, enseguida se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Inclusive llegaron hasta el punto de elegir otro líder para que los regresara a Egipto. Eso hizo el pueblo de Israel. Pero Moisés vuelve a interceder por ellos y Dios desiste de enviar una plaga que los iba a matar a todos. Fíjense lo que dice Números 14 del 22 al 23. Números 14 del 22 al 23. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que Hebreos nos está tratando a nosotros de poner en nuestra mente? La superioridad de Cristo. Y en este capítulo, que el rechazo a Cristo es peor que el rechazo a Moisés. Entonces, estamos viendo a través del ejemplo de Israel cómo no fue chiquito lo que ellos pasaron y lo que ellos sufrieron. Entonces, peor, hermano, es el que rechaza completamente a Cristo. Dice Números 14, 22 al 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Se quedaron por esta razón en el desierto. Esto significó que en vez de invadir y tomar la tierra prometida de una vez, el pueblo se quedó en las cercanías de Cades Barnea, rondando aquel lugar. Dice que hasta que acabó toda la generación de hombres de guerra de aquel pueblo. Y fueron, como ustedes saben, 40 años. Los únicos que sobrevivieron fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos dos de los espías enviaron que vinieron con un reportaje positivo y con deseos de obedecer al Señor y obedecer su voluntad. Fueron los únicos dos de millones que salieron de Egipto que entraron en la tierra prometida. El juicio de los días del desierto cayó sobre los israelitas que rechazaron a Moisés. Vamos a volver a Hebreos. No sé si me va a dar tiempo a terminar los versículos restantes, que ya ha pasado un poquito el tiempo. Lo vamos a dejar ahí, pero hasta este momento, hermanos, hasta este momento, vamos a llevar con nosotros el hecho de que Dios nos habla. Cuando Él dice, si escuchas hoy mi voz, significa que Él habla. Él habla. Dios habla a través de su Espíritu Santo de una manera suave a nuestras conciencias. Él nos da testimonio de que Él nos está hablando, porque es algo como una certeza que hay en nosotros de que es la voz del Espíritu de Dios, y por eso podemos decir Dios me habló. No es una voz audible, pero sí podemos testificar y decir Dios me habló, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, cuando Él nos está hablando. Pero no es la única manera que Dios habla. Dios habla a través de su palabra cuando usted la lee solo de una manera personal, pero Dios habla a través de los predicadores, porque fue quien nos constituyó para la iglesia. Y hermanos, queremos salir de aquí con un sentir de que cada vez que yo soy expuesto a la palabra de Dios, yo debo de prestar atención. Si no, es una total falta de respeto, no al predicador, a Dios. ¿Okay? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a través del predicador Dios prepara para nosotros alimento. Y entonces es lo mismo de que usted tenga invitados en su casa, se haya esforzado todo un día en preparar una cena, poner una mesa bonita con velas, se sacrificó en cocinar y a los
y a la media hora antes de la comida lo llama, no podemos ir, tenemos otro compromiso. Se quedó la mesa servida. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios cuando el Señor la prepara semana tras semana y no venimos a escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que el Señor quiere que yo escuche su voz y que no endurezca mi corazón, en el sentido de yo venir con una atención a decir qué Dios tiene para mí hoy. Y lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es que crezcamos en apreciación hacia la palabra de Dios cuando está siendo enseñada, cuando está siendo predicada. Además de eso, yo lo que les doy a ustedes son aperitivos. No abuso de su tiempo, ni de sus mentes, ni de la capacidad de sus mentes, ni de sus corazones. 30 minutos, 35 minutos escuchando la palabra, y es posible que no se pueda poner atención. Hermano, es absurdo. Es completamente absurdo. Y la única respuesta de eso, la repito, estamos tan llenos de nosotros mismos que no tenemos lugar para Dios. Es la única respuesta a eso. Quiere decir que hay que vaciarse. Hay que vaciarse. Y cuando estamos frente a la palabra de Dios, respetarla y reverenciarla. Entonces, que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie para cantar.